Buenos días. Quisiera agradecerles estar acá. La idea hoy día es poder revisar el trayecto de la formación de investigación o estudio, podríamos discutir sobre eso luego, en la carrera de arquitectura. En esta ocasión la idea es revisar en particular la formación del seminario que cierra la etapa de licenciatura, y para eso hemos invitado a estudiantes que ya culminaron esta etapa a que nos cuenten cuál ha sido el desarrollo de sus investigaciones. Particularmente tratamos de que pudieran mostrarnos o pudiésemos ver con mayor vastedad las áreas y las líneas de la carrera. En ese sentido, tenemos un invitado o una invitada por cada línea a quienes voy a presentar. La dinámica va a ser que cada uno va a contar de qué ha tratado su investigación en particular, sucintamente, y luego vamos a tener una mesa de conversación en torno a algunos asuntos transversales que no tienen que ver solamente con sus investigaciones en particular, sino más bien cuál es el rol que podrían cumplir estas dentro de una formación. En esta ocasión voy a presentar a cada uno de una de las personas que nos va a exponer. En la línea de políticas públicas, invitamos a Piero Bassi, guiado por el profesor Camilo Arriagada, que nos va a presentar áreas verdes, subutilizadas y deterioro urbano, el caso del parque abandonado de aguas andinas en La Reina. Por la línea de territorio y paisaje, a Francisca Iglesias, dirigida por el profesor Daniel Opaso, que nos va a exponer sobre los parámetros de diseño de corredores ecológicos, evaluación de variables claves. La línea de sostenibilidad y hábitat, Camila Cofré, dirigida por la profesora Itzel Larrañaga, nos va a exponer sobre el espacio público sostenible y su diseño en el contexto de los conjuntos habitacionales obreros, el caso de la Villa San Miguel. En la línea de teoría y crítica, Catherine Cornejo, dirigida por el profesor Mario Marchant, nos expondrá sobre la Dark Store, un nuevo tipo arquitectónico en el Santiago neoliberal. Para la línea de Historia y Patrimonio, Luna Lamura, dirigida por la profesora Camila Quilodrán, nos va a exponer el seminario El taller del artesano en Mimbrero como tipo arquitectónico en la comuna de Chimbarongo. Y finalmente, por la línea de tecnología, Nicolás Salas, dirigido por el profesor Patricio Arias, nos va a exponer sobre el mejoramiento de bloques de tierra cruda frente a la abrasión mediante técnicas y estabilizadores para el proyecto Mirador de Comaire. Luego de estas presentaciones, como comentaba, vamos a invitar al conjunto de todos los expositores para que podamos hacer un comentario en conjunto. Gracias. Dejo entonces con los y las invitadas en el mismo orden que los nombré. Bueno, buenos días. Mi nombre es Piero Bassi y voy a presentarle mi seminario de políticas públicas titulado Áreas verdes subutilizadas y deterioro urbano, el caso del parque abandonado de agua andina en La Reina. Mi profesor guía fue Camilo Aregá y nada, para la formulación del problema me llamaba mucho la atención en la carrera cómo en general la ciudad siempre se genera como con un urbanismo excluyente, como lo describe Arango el 2021. Y siempre me llamó la atención en mi sector, en mi barrio, que había un parque abandonado y aproveché esta instancia de seminario como este espacio académico de investigación para explorar al final metodologías de participación y cómo al final regenerar este parque. También aproveché este espacio para utilizarlo como un ejercicio de práctica ciudadana, yo como vecino y como arquitecto, como para ver cómo podría yo aportar al final a mi barrio y a mi territorio. Este parque está ubicado en la comuna de La Reina, en el sector oriente de Santiago, cercano al límite de Las Condes. Em, y nada, el objetivo general de este seminario es construir una imagen objetivo y un perfil de regeneración del parque y explorar y exponer metodologías de participación y de codiseño para la regeneración de este parque. Los objetivos específicos son diagnosticar, mediante una perspectiva multiescalar y de codiseño colectivo, el deterioro de esta zona y levantar una propuesta de reprogramación y de diseño de esta área verde. Bueno, el caso de estudio
está, bueno, ubicado en La Reina, una comuna con harta vegetación, harto contacto también con la cordillera, está en el pie de monte y es cruzado por varios canales de agua. Esta comuna siempre se ha caracterizado por, bueno, se estructura en base a las quebradas y con eso también las cauces de agua. Y en el barrio encontramos la Plaza Chile Perú, que ha sido como el centro de la ciudadanía prácticamente, donde aparece la Asamblea Chile Perú. Es un barrio bien activo que desde el estallido social agarró una dinámica de participación, de asamblea, etcétera. Y este parque empezó a aparecer en el discurso, por lo que yo también como vecino llegué a este espacio y empezamos a mover la cosa. Bueno, este espacio era un parque de un lugar de esparcimiento para trabajadores de la EMOS y Aguas Andinas posteriormente, que quedó abandonado aproximadamente el año 90 y tanto, y contaba con infraestructura para eso al final. Tenía unos quinchos, eh, unas instalaciones de agua y también estanques patrimoniales que son del año 1867 aproximadamente, que fueron encargados por Vicuña Maquena. Esto es importante porque este lugar tiene una carga patrimonial importante por estos dos estanques que fueron, se dice, no está muy bien las fuentes, pero que fueron los primeros de agua potable de Santiago y de Sector Oriente también, lo que contribuye al final a un desarrollo de toda la zona urbana en base al agua también, que es un elemento vital. Y nada, para el marco teórico me interesaba abordar la fragmentación urbana, entendía como esta discontinuidad del tejido urbano, donde se separan las partes y también los habitantes, el espacio público, la apropiación, que yo considero que en general en Santiago las ciudades son muy duras, muy ariscas, no sé, las áreas verdes, que son estos espacios de contacto con la naturaleza, y todos estos conceptos, mediante la arquitectura, que yo lo veo como un proceso de diálogo para mediar al habitante con el territorio, con la participación ciudadana en el codiseño se puede generar una regeneración urbana, que al final una estrategia que aborda todas las dimensiones del territorio para revitalizarlo, regenerarlo, etcétera. Para el marco metodológico se realizó un diagnóstico sociourbano en base a indicadores y bases de datos, por ejemplo, distancia de plazas públicas, parques, demografía, vivienda, etcétera. Se generaron también entrevistas semiestructuradas a usuarios del parque y actores clave. Estos fueron realizados en el espacio público a las personas que encontrábamos por ahí. También se realizó una marcha exploratoria que consistía al final en ir al parque, conocerlo, invitar a la gente a eso, a conocerlo. Se generaron 5 instancias. Todo esto fue formulado en conjunto con la Asamblea Chile-Perú y fue un proceso participativo, yo creo que vinculante bastante. Y se definieron las paradas de corredor biológico, el contacto con el agua, bosque de esparcimiento, patrimonio e infraestructura. Luego esta actividad se cerró con un discursograma que era al final rayar un plano en base a dos actividades que después voy a profundizar más. Realmente todo esto se cierra con una encuesta que rescata toda la información levantada al final. Para el análisis de sociourbano se destaca que al final encontramos un nivel socioeconómico alto, una grande presencia de áreas verdes privadas, dando un dato de metros cuadrados de áreas verdes por persona de 14, que está sobre el estándar, que es de 10, definido por el CNDU, pero esta cifra igual es un poco engañosa ya que encontramos muchas áreas verdes concentradas en el, por ejemplo, el club de golf o el intercomunal, que son áreas verdes cerradas que también concentran usos deteriorantes, por ejemplo, el intercomunal, el cual presenta muchos problemas para los vecinos. Bueno, en el barrio también encontramos una densidad mayor, el doble a de la comuna. Para la entrevista se caracteriza al parque como un área insegura y gran potencial de parque a escala vecinal y familiar. Se caracteriza al barrio como tranquilo y buena calidad de áreas verdes y se critican a las nuevas plazas que son de cemento. La marcha exploratoria eh, al final sirvió para que la gente discutiera las distintas paradas
de esta instancia, donde se pusieron a discutir, por ejemplo, el tema de un corredor biológico, el contacto con el agua, bosque y esparcimiento, patrimonio y infraestructura. Al final rayaron los planos y se define al final que los atractores y detractores podrían ser, por un lado, los árboles, el canal de Ramón, las ciclovías como lo positivo, los bordes residenciales, estacionamiento, la complejidad del nodo Príncipe Gales que están en la parte sur como negativo. La puesta en valor se habla mucho del corredor verde, de un bosque nativo, humedales, café literario, museo del agua y educación ambiental. Esto también en el marco de pues, poner en valor las piscinas patrimoniales. Bueno, ahí terminó la actividad, éramos hartas personas. Y la encuesta fueron 401 respuestas en 2 semanas, de las cuales la mayoría era de género femenino, entre 36 y 55 años, que vivían a menos de 3 cuadras o a más de 9 cuadras, jefes de jefa de hogar, que estaban satisfechos con la disponibilidad de plazas y parques de la comuna, y también satisfechos con el lugar para el contacto con la naturaleza. eh, Usaban bastante las plazas o parques de la comuna y los preferían en relación a las comunas de otras comunas. El resultado de la encuesta al final logró levantar de que la gente en general conocía que estaba pasando este proceso de diseñar y construir un nuevo parque, ya que la municipalidad había comprado este terreno en diciembre y estaban haciendo unas gestiones para, no, lanzaron un concurso después. Y también se logró cerrar el sello de identidad como un espacio para contemplación y contacto con la naturaleza. em, y bueno, distintas alternativas de uso que se fueron rankeando en base a los puntajes obtenidos por la encuesta, que todos estos espacios fueron levantados de los distintos espacios de conversación, etcétera. Y el parque al final termina siendo como un lugar de naturaleza, de educación ambiental. Se hablaba mucho de bosque urbano, humedales urbanos, no sé si eso sea muy posible, pero también se quería revalorizar el patrimonio y generar un espacio al final de aprendizaje ambiental. Bueno, este ejercicio me sirvió para aprender un poco la comunicación de un proyecto al barrio, porque yo como vecino al final también tenía que llegar a gente, en general adultos mayores. Y nada, fue un desafío de comunicación general, en particular, como difusión de cómo llegar a la gente, cómo hacer que la gente se motive y se involucre, al final para planificar su barrio. Y eso. Bueno, después se construyeron unas canchas de pádel en una de las piscinas patrimoniales. Fin. Bueno, buenos días. Mi nombre es Francisca Iglesias y les voy a presentar sobre mi seminario que se titula Parámetros para el diseño de corredores ecológicos, evaluación de variables claves, de la línea de paisaje. Y bueno, mi profesor guía fue Daniel Opaso. En primer lugar, quería mencionar cómo partió la problemática y de dónde surgió la idea, que principalmente fue por como el surgimiento de la duda de dónde, o sea, como el crecimiento irregular de las ciudades afecta en los ecosistemas y como en la crisis también que se está viviendo de la biodiversidad y en los ecosistemas. Entonces se buscó como una alternativa a qué podría ser una opción a esta idea y como a que haya más continuidad en los ecosistemas, manteniendo también como el equilibrio como con la ciudad que como que sigue existiendo, pero para que haya como un equilibrio. Y ahí aparecen los corredores ecológicos como una buena alternativa para disminuir los efectos de la fragmentación del paisaje. A partir de esto igual nace la pregunta, que es cuáles son los parámetros de diseño que se deben considerar al proyectar corredores ecológicos, viéndolo también desde cómo se puede aportar desde la arquitectura y desde el paisaje a esta problemática. Los objetivos que me planteé fueron evaluar los casos, identificar como las áreas verdes, el corredor en sí y como las áreas que está conectando, observar en terreno también estos casos, hacer un análisis y comparar los distintos casos y después de esto también formular recomendaciones para el diseño y cómo poder implementarlo a futuro en Santiago o donde sea. Bueno, también surgió el tema de que el semestre pasado que desarrollé mi seminario estuve de intercambio en Italia
Entonces se vio también la oportunidad de ver estos casos de estudio en Italia, donde también ya había, o sea, podía ir a visitar los casos y además existía ya un avance sobre esta temática, teniendo muchos de los, o sea, ya hay como planificación territorial al respecto, habiendo redes ecológicas en ciertos planes reguladores de comunas, regiones, etc. Como en el marco teórico, para contextualizar un poco, los corredores ecológicos son redes de conectividad ecológica que permiten la movilidad entre dos áreas como núcleos verdes como de mayores dimensiones. Y por la contraparte, la fragmentación de los ecosistemas es la como división de los hábitats. Bueno, también ahí aparecen como funciones principales de los corredores, que es ser hábitat, desagüe, fuente, filtro y conducto, y mientras haya un mayor ancho, una mayor conectividad y una mayor continuidad, se pueden cumplir mejor estas funciones. Y estos tres términos también son los que se van a seguir usando como para poder estudiar mejor los corredores. Y bueno, también es importante mencionar que se desarrollan a partir de la ecología del paisaje para estudiarlo desde una forma un poco más espacial, que eran las herramientas que tenía a mano también para estudiar la efectividad de los casos de estudio. Bueno, aquí están los tres casos de estudios que escogí. Uno es Río Reno en Bolonia, otro es ciclovía de la Laguna de Venecia y el tercero es una ex ferrovía entre Treviso y Ostiglia, que al final, bueno, el primero era un corredor que ya estaba parte de una red ecológica mucho más grande, el de Venecia también era parte de la red ecológica, pero a una escala un poco más pequeña, y el de la ex ferrovía es muy largo, pero no era parte de ninguna red ecológica. Para estudiar la continuidad aparece el término de interferencias y se analiza a partir de esto como distintas divisiones a través como de este mapeo en los corredores y cómo estas afectan también a la continuidad. A partir de esto se encuentran como tres como conclusiones respecto a la continuidad y se encuentran distintos tipos de tipologías de interferencias, que serían como puentes ferroviarios o automovilísticos, urbanización, que puede ser carreteras o vías, y puentes peatonales, que al final son de una menor escala que los otros puentes. También se descubre que estas interferencias pueden tener un impacto en el paisaje, y bueno, como se ve en esta imagen, esto es del caso del río Reno, que hay una interferencia que es un puente muy grande que al final cumple el rol también más o menos como de represa. Entonces, río arriba de la interferencia se ve que el ecosistema es mucho más boscoso y como verde, y río abajo es más como una planicie ribereña que también permite que haya una variedad de hábitats que funcionen en ese lugar, por lo que igual se ve como algo que puede ser positivo. Y por último, interferencias más divisorias, que son como más urbanísticas, que serían el caso de la ex ferrovía y en el caso de Venecia, que ya hay como partes de urbanización que pasan entre medio del corredor y lo dividen casi completamente. Bueno, luego se estudia la conectividad, que es importante como para que sea efectiva la función del corredor, que esté conectando dos áreas verdes como importantes. En el corredor de Río Reno pasa que conecta áreas verdes muy importantes y que ya están como definidas y ya están como protegidas en cierto sentido, por lo que también tiene una alta conectividad. Luego la ciclovía de la Laguna de Venecia conecta con humedales que están a su costado, que están dadas vueltas, pero la de Venecia es esta. Entonces todo esto son como un humedal que va al costado del corredor, por lo que igual tiene conectividad con este. Y en la ex ferrovía al final me di cuenta que cumple un rol mucho más de recreativo y más como de recorrido y de ciclovía, por lo que no conecta realmente con áreas verdes, sino que hace más un recorrido más recreativo. Bueno, luego se estudian los anchos
y ahí se puede ver que los 2 primeros casos se cumplen los anchos mínimos según la bibliografía, y en el tercer caso no se cumple este ancho mínimo. Y bueno, a partir de esto también se llega a la conclusión de que más allá que el ancho y la recomendación mínima, es importante que exista como un filtro, que pueden haber como distintas capas, y está como en corte y como un esquema más en planta, de donde estaría la urbanización. Después habría una capa que protege un poco el interior del corredor, generando como una división también entre la urbanización y el corredor en sí, permitiendo también que hayan espacios como de parque y recreativos y como para conocer el corredor. Bueno, y a modo de conclusión, se toman como temas importantes el tomar como las interferencias como un elemento que puede ser importante e identitario como el corredor. Por ejemplo, en este caso el de abajo, que es el del río Reno, se genera todo un espacio público abajo de el puente, que de lo que me comentaban, como que igual la gente va harto para allá y como que, no sé, estaba como, según yo, igual bien logrado, como que la imagen siento que no se nota tanto, pero en la realidad como que uno podía ver de cerca el río y no sé. Y por otro lado, realizar estos buffers del interior del corredor como zonas que pueden ser recreativas y como parques para las personas. Y bueno, otras conclusiones, también como a modo de las recomendaciones, es como la importancia de lo ancho y los bordes, como ya mencioné, del corredor. También que la conectividad al final es muy importante como tener en cuenta qué es lo que está conectando, y que la continuidad también cumple un rol muy importante cuidando las proporciones como del ancho del corredor con el ancho un poco de la interferencia, y tomar estas interferencias como una oportunidad paisajística y como de arquitectura también y de diseño, para el mismo corredor. Y bueno, eso, y como aprendizaje siento que fue como, como muy bueno y muy importante ir a terreno a ver los corredores, como que siento que si no lo hubiera hecho hubiera sido mucho más difícil la investigación. Y eso sí me quedé un poco como con, como que sentí que las herramientas como de la metodología como que podrían haber mejorado un poco, siento, como haber profundizado un poco más en eso para poder realizar también mejor después las recomendaciones. Pero eso. Bueno, yo soy Camila Cofré, voy a presentar mi seminario en sostenibilidad. Se trata del espacio público sostenible y su diseño en el contexto de los conjuntos habitacionales obreros, el caso de la Villa San Miguel. Bueno, para comenzar tenemos la tipología del conjunto habitacional obrero, la cual viene desde el movimiento moderno. Este se hizo muy popular en Chile en la década del 60, lo cual nos lleva a la Villa San Miguel, la cual está ubicada en la comuna de San Miguel y fue edificada entre 1958 y 1962 a través de etapas. Lo que se quiso investigar en mi seminario fue el diseño y funcionalidad de los proyectos y desde esta ideología funcionalista que tenía el movimiento moderno, y cómo este afectaba a la calidad de los espacios públicos. La Villa San Miguel fue escogida porque tuvo sucesos significativos a través del tiempo, además de agrupaciones sociales de diferentes ámbitos, y con esto un proyecto de revitalización, el cual es el Museo a Cielo Abierto. Esto nos lleva a la problemática de que quizás en la actualidad la ideología y expectativas con las que fueron construidos los espacios públicos de estos conjuntos ya no acogen las necesidades de la población actual. Bueno, la villa tiene una larga historia, desde 1959, en la cual fue construido. En 1973 las organizaciones sociales que tenía el conjunto fueron desarticuladas. En el 2000 ya llegan nuevas familias a instalarse al conjunto, lo cual cambia un poco la identidad. Y en el 2010 se crea este museo a cielo abierto, y hasta el día de hoy han seguido habiendo proyectos e intervenciones que tratan de revitalizar este conjunto.
Bueno, mi pregunta de investigación es cómo en los espacios públicos del conjunto habitacional obrero de la Vía San Miguel se ha considerado la sostenibilidad a través de los elementos en su diseño hasta la actualidad y qué otros elementos ayudan a esta. Y como objetivo general tenía comprender y detectar en el diseño de los espacios públicos de la Vía San Miguel los elementos que repercuten a la sostenibilidad de estos espacios, entendiéndolo como un barrio cultural, histórico y comunitario. Por objetivos específicos está el catastrar y analizar el estado actual de la Vía San Miguel, investigar y reconocer las intervenciones y comprender la evolución de la sostenibilidad en el conjunto. Los conceptos más importantes de mi marco teórico eran el conjunto habitacional obrero, el diseño de los espacios públicos del conjunto de la vivienda obrera, el imaginario urbano, la sostenibilidad urbana y la sostenibilidad urbana en el espacio público. Y además de esto se consultaron a 2 manuales de sostenibilidad desde el contexto chileno. Para la investigación se usó una metodología mixta de trabajo de gabinete y trabajo de campo, en el cual el trabajo de campo fue visitar el lugar, levantamiento de información, entrevistas libres y semiestructuradas y encuestas. Todo esto me arrojó datos para un análisis en el cual se puede ver los resultados de los objetivos y un FODA y otros descubrimientos. Bueno, para empezar, el estado actual de los espacios de la villa. Tienen diferentes tipologías, los cuales son las calles, los pasajes que se encuentran entre los bloques, los cuales tenían una diferencia de calidad entre ellos, ya que existía una diferencia de pavimentación y de material de estos, y aparte tenían un elemento que son las rejas, que afectaban un poco la movilidad que se tenía dentro de esta misma vía. También tenemos las veredas, la cual se hizo una comparación entre la vereda de Tristán Mata, la cual había sido intervenida hace poco tiempo por un proyecto de revitalización, em, en el cual se había mejorado la calidad de los mobiliarios, el diseño de la vereda, los materiales con los cuales se había construido, con la vereda de Avenida Departamental, en el cual los mobiliarios estaban más o menos destruidos, tenía deficiente pavimentación, lo cual presentaba una menor calidad. Y por último tenemos las plazas, las cuales son muy importantes en esta vía, debido a que son varias y la mayoría de estas fueron diseñadas desde el principio de la construcción de este conjunto. Una de las plazas más importantes son la Plaza México, la Plaza San Miguel, la Plaza Adulto Mayor y la Plaza El Esfuerzo. En la mayoría de estas plazas se creaban instancias de actividades especiales dentro de la comunidad, ya sea para fechas especiales como Halloween, Navidad o Pascua, u cualquier otro instancia que los vecinos quisieran celebrar entre ellos. Bueno, en los proyectos de intervención del espacio público está el programa Quiero mi barrio, que estuvo desde el 2014 hasta el 2017, en el cual se intervino 2 ejes importantes del conjunto, en el cual se cambió la materialidad, el mobiliario, el diseño de las veredas y de las calles. En esta los vecinos tuvieron cierta opinión en cómo se iba diseñando estas nuevas veredas. Y por otro lado tenemos el proyecto Museo a Cielo Abierto como una instancia de participación y repercusión en los vecinos. Este proyecto fue iniciado por 2 vecinos del conjunto, el cual me contaba el creador que eran murales que diseñaban entre los artistas y los vecinos, y entonces también tenían cierta opinión en el diseño de esto. Y cambia mucho el imaginario urbano que se tenía de esta población, de un antes de los murales y un después. En la historia del conjunto habitacional en referencia a la sostenibilidad, hay que sostener que la Villa San Miguel viene desde el movimiento moderno, por lo cual eh, tiene cierto arraigo a la Carta de Atenas, la cual dice como los elementos importantes para este sistema como funcionalista, que es la salud, la luz solar y los espacios comunitarios, y también presenta organizaciones sociales que a través de la historia han surgido más y qué espacios físicos ocupan estas organizaciones dentro del conjunto. Para esto se compararon 2 plazas, que es la Plaza del Esfuerzo y la Plaza de los Lirios. La Plaza del Esfuerzo tuvo un proyecto del gobierno de intervención en todo el diseño de la plaza, se construyó de cero prácticamente.
creando una nueva calidad, por así decirlo, ya que tenía mejor mobiliario, tenía una pavimentación y uso de material en el suelo, la cual se distinguía de las otras plazas, y una tensoestructura para crear resguardo en los juegos para niños, comparada con la Plaza Los Lirios, que si bien ahora la municipalidad iba a restaurarla, hace mucho tiempo que no había sido intervenida y la calidad de los mobiliarios ya era deficiente. La pavimentación era más que nada arenilla y tenía una instalación de agua la cual no se usaba mucho ya que tenía cierto aforo y no era como usada, tenía que pedirse a las personas que manejaban esta junta de vecinos y era como un espacio bien eh, desocupado, por así decirlo. No había mucha ocupación de este. Dentro de los descubrimientos de la investigación según la encuesta está el aprecio por las plazas, en la seguridad que los vecinos preferían eh, transitar por la tarde y la mayor problemática de los espacios públicos eran las personas en situación de calle y el alcoholismo y drogadicción que se veía dentro de los espacios públicos. Bueno, después de todo esto se hizo una recopilación de FODA en el cual se dicen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y por último se llega a la respuesta de la pregunta, que es la sostenibilidad se ha trabajado a través de los elementos tanto físicos como sociales que convocan al total del conjunto, en donde actualmente existe una mejor calidad en el mobiliario y materiales que se usan para el diseño de los espacios, y aparte de eso existe un fuerte sentido de pertenencia de parte de los habitantes, lo cual nos lleva al otro punto, que es la seguridad, que cuando los habitantes perciben una situación insegura, optan por no ocupar estos espacios, lo cual se llega a perder un poco la habitabilidad y la calidad de los espacios. Luego de toda la recopilación de información, se hace una recomendación de un huerto comunitario para fomentar la participación de los habitantes y la comunicación entre los actores de los espacios públicos. Eso. Buenos días, mi nombre es Catherine Cornejo, les voy a presentar mi seminario que se titula La Dark Store, un nuevo tipo arquitectónico en el Santiago neoliberal. Es de la línea de teoría y crítica. Y bueno, este problema de investigación surge debido a que el comercio virtual ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años a nivel global. Esta cifra de crecimiento en Chile es del 62.7%, por lo que ya superó al crecimiento del comercio físico, de modo que esto se ve reflejado en el veloz auge que han tenido la dark store, que son las tiendas virtuales que tienen sus bodegas dentro de la ciudad. Prueba de ello, las noticias a continuación mencionan las altas inversiones que están realizando las grandes empresas de retail para la producción de estas, además de que se presentan como el futuro del retail, por lo que este nuevo tipo de tienda está siendo promovido y y aumentarán generando varios cambios en la ciudad, por lo que es necesario entenderlas y definirlas. Así surgen estas dos preguntas de investigación, que son ¿qué factores determinaron el surgimiento y expansión de la Dark Store en Santiago? Y ¿cuáles son los elementos arquitectónicos que hacen reconocible a la Dark Store como un tipo arquitectónico? Para esto se levanta este marco teórico que revisa bibliografía y documentación acorde con las palabras claves y alcanza los últimos 20 años con el fin de un entendimiento infraestructural de ella. Como un sistema de relaciones, es un conjunto de reglas invisibles que dan forma al medio construido y estructuran el espacio a nuestro alrededor, por lo que es perfecto para analizar la Dark Store, la cual tiene como estos dos planos de existencia, que es lo físico y lo virtual. Como es una tipología comercial presente en Santiago, debemos estudiar los sistemas que sustentan actualmente el ámbito económico, como el sistema neoliberal, el consumo y el e-commerce que han desarrollado este nuevo consumo digital, y cómo la logística y estandarización han cambiado la cadena de suministros. En el ensayo de la tipología de Moneo de 1978, él cuestiona varias teorías de la arquitectura para enfrentar lo inclasificable que es. Pero mediante el uso de la tipología se puede entender la naturaleza de la obra arquitectónica. Plantea la continuidad de las obras mediante la repetición y características en común, generando una identidad que los conecta y las clasifica, por lo que el tipo arquitectónico se define y analiza mediante estos parámetros. Ya, los antecedentes tipológicos.
la dark store o los grandes, o sea, la department store o los grandes almacenes marcaron un precedente de cómo debe ser la tipología comercial. Este gran edificio de grandes dimensiones que tiene de todo para todas las necesidades del ser humano. Luego vienen las cadenas de tiendas o las chain stores, que se entiende como este edificio que puede ser ampliamente replicado independiente de su contexto geográfico. Además, también se da las ventas por catálogo, que este tipo de ventas aparecen en países primermundistas, donde sus sistemas de correos eran eficientes, por lo que la implementación del e-commerce era súper viable. Después vienen los big box, que son tiendas minoristas que ocupan una enorme cantidad de espacio en planta debido a que logran economías a escala. Se enfocan en grandes volúmenes de venta y así el margen de utilidad de cada producto se reduce y se obtienen precios muy competitivos. Se encargan más como de la recepción, almacenamiento y distribución de mercancías. Estos suelen ser los centros de distribución. Y luego vienen las dark stores, que se pueden llamar o subcentros de distribución o delivery centers, como es el caso de Amazon. Es una tienda que se dedica a vender productos de forma completamente virtual, no cuenta con una tienda abierta al público y solo tiene un espacio físico utilizado para las operaciones de logísticas y administrativas. Y tiene su origen en el envío de última milla. En menos de 20 años, Santiago se ha expandido a 20.000 hectáreas, según el INE del 2019. El aumento de distancias en la zona de Santiago presenta un desafío para el mercado minorista en línea. Por lo tanto, la dark store opera y se inserta en los núcleos de la ciudad o en áreas residenciales muy densificadas para poder llegar a más consumidores. Ya, entonces, como suelen ser envíos de la última milla, se trata de que son envíos de 10 a 15 minutos máximo. Por lo que el radio de influencia suele ser de 1,5 kilómetros y los terrenos son de menores dimensiones. Por lo tanto, lo que hacen las empresas es que tienen varias dark stores en diferentes comunas y así logran cubrir más territorio. Un ejemplo de esto es Rappi Turbo Fresh. Ya. Responde directamente a estructuras industriales. El proceso de construcción viene determinado por modelos prefabricados como por ejemplo, el almacén tradicional o el galpón. La arquitectura debe abarcar y dar solución a estos procesos que siempre son cambiantes, a través de plantas libres, sin publicidad y priorizando la logística de los procesos. Esta es la simplificación máxima de la forma y la función podría ser literalmente cualquier cosa. La edificación actúa como un soporte genérico. Así como los esquemas del Fan Palace, que aseguraban una condición performática, la arquitectura pasa a ser un kit de partes que se liberarían de las expectativas convencionales y se concentrarían en las posibilidades de su uso. Las variables que determinan el funcionamiento y programación interior de esta arquitectura son los productos. Por lo tanto, develan un problema de diseño que va más allá del diseño estructural. La arquitectura es a partir del contenido y no del contenedor. El funcionamiento interior es una réplica simplificada de cómo funcionan los centros de distribución. Ya, entonces se diferencia en zonas con, o sea, las zonas de alto flujo, las que suelen ser más activas, se disponen los espacios continuos y con menos obstáculos posibles, ubicadas delante de los muelles de carga. Y las zonas más pasivas o con menos flujo son el almacenamiento y la administración. Bueno, Keller Sterling habla de un software espacial. Ella considera que la arquitectura y el espacio son un sistema de información, por lo que se pueden similar a los sistemas de información digital. Asimismo, la Dark Store es parte de la arquitectura logística, por lo que funcionan con softwares. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando uno pone algún producto en la lista de deseos de Amazon, lo que hace es que empiezan una serie de procesos de enviar el producto a un centro de distribución más cercano a ti y te tienta, por decirlo de esta manera, con un envío más rápido o más barato. Por lo que se puede pensar que la arquitectura logística funcionan como un organismo en conjunto, gracias a los softwares. Y así es como estas virtualidades, como la IA, los softwares, los algoritmos, pasan al mundo a través de la arquitectura. Bueno, esta investigación pone en valor el concepto de tipo, el cual es necesario para entender la realidad y nuestra ciudad,
Al definirlo y entenderlo, el tipo arquitectónico de cómo surge o cómo se relaciona con Santiago, una ciudad neoliberal en la cual el mercado es el principal ordenador de esta, en virtud de la mayor eficiencia y ganancia, abre futuras dudas y posibles nuevas investigaciones. Buenos días, mi nombre es Luna Lamura y les voy a presentar sobre mi seminario de investigación, el cual se titula El taller del artesano mimbrero como tipo arquitectónico en la comuna de Chimbarongo, guiado por la profesora Carolina Quilodrán. El problema de investigación surge ya que con la historia de los artesanos de Chimbarongo, ya que primeramente ellos se originaron en el ex pueblo de Convento Viejo, el cual se ubica en el sur de Chimbarongo como a 12 kilómetros, en donde en paralelo antes Chimbarongo era conocido como una zona agrícola ganadera, en la cual surgen problemas de regadío, cuya solución fue la creación del embalse, el cual la única ubicación era la de donde estaba el pueblo de Convento Viejo. Esto influyó en que los habitantes del pueblo de Convento Viejo tuvieron que ser expropiados y trasladados hacia la comuna de Chimbarongo, lo cual influye en el crecimiento comunal y se crean nuevas viviendas en la zona urbana de Chimbarongo, lo cual los artesanos tuvieron que modificar sus talleres de pasar ya de vivir en un terreno de superficie mayor a pasar a una casa de menor superficie, lo cual lleva a la investigación de la modificación de las viviendas de los artesanos para la construcción de talleres según la necesidad del material. La pregunta de investigación, entonces, ¿cómo se relaciona y transforma la arquitectura de la vivienda del artesano con la tradición del oficio del trabajo en mimbre? Y la hipótesis es que los artesanos se constituyen por 3 componentes vinculantes, los cuales son territorio, oficio y espacio de trabajo, en donde el artesano transforma la arquitectura original de su vivienda según el oficio del mimbre y utiliza diferentes partes de su vivienda, ya sea como los pasillos o el patio. Como se pueden ver en las siguientes imágenes, la primera muestra un tipo de taller en zona urbana y la segunda es como un tipo de taller ubicado en una zona rural. La metodología que se utilizó para la investigación es de tipo mixta para así evidenciar las diferentes tipologías de los talleres de los artesanos, la cual constaba de 3 etapas, que la primera es la recopilación de información bibliográfica, en donde se elabora un registro de los artesanos y también se elaboran diferentes instrumentos para recopilar datos, para así luego pasar a la segunda etapa, que ya es trabajo en terreno, en donde se realizaron entrevistas a diferentes artesanos y artesanas de la comuna, además de entrevistar a actores clave y a la autoridad de la comuna, que sería el alcalde. Para así pasar ya a la tercera etapa, que es la comparación de los antecedentes 1 y 2, en donde se analizan los talleres de los artesanos y artesanas y se clasifican las viviendas según el tipo de la artesanía en mimbre. Para justificar el caso de estudio, primero se realizó un análisis de la comuna donde se buscaron productores, procesadores y artesanos de la zona. Luego se identificaron las viviendas de los artesanos y artesanas en un plano, para así luego clasificarlos según su estilo, ya sea tradicional o contemporáneo, y el tipo de artesanía que ellos realizan. Para así finalmente poder definir los polígonos de estudio, los cuales responden a diferentes necesidades que viven a mayor cantidad de artesanos en la zona, sean poblaciones o villas, y que además convivan tanto artesanos antiguos como nuevos artesanos de la comuna. La zona de estudio, como se menciona anteriormente, se ubica en Chimbarongo, y aquí en la imagen se puede mostrar las ubicaciones de los diferentes artesanos en la zona urbana, y también están por el color según la clasificación mencionada anteriormente. Para el caso de estudio se definieron 2 polígonos, donde el primero es el sector norte, donde se ubica el barrio artesanal,
en los cuales se entrevistaron artesanos de la población Gabriela Mistral y la población Pablo Neruda. Y el segundo polígono se ubica en el sector sur, donde se entrevistaron artesanos de la calle Miraflores y la Villa Cosmo. También para entender mejor como el proceso del artesano y del mimbre de su oficio, por completo se hizo un estudio de la producción y el proceso del mimbre desde sus inicios, desde que se planta la varilla hasta que ya llega finalmente a la mano de los artesanos, que sería en forma ya de atado que ellos utilizan para realizar su artesanía. También se entrevistaron a los artesanos y se estudiaron las diferentes herramientas que ellos utilizan para así tener una mejor claridad de la espacialidad que ellos van a necesitar en sus talleres. Y aquí se puede ver el catastro de los artesanos entrevistados, los cuales corresponden a 6 talleres de artesanos. Se entrevistó también a un procesador y a un productor de mimbre. En el catastro de artesanos se puede ver en la primera imagen la ubicación de los artesanos ubicados en la zona norte y en la segunda imagen los artesanos ubicados en el sector sur. También para la investigación se realizaron planimetrías de la vivienda original de los artesanos y se realizó también un plano de la vivienda modificada con su taller y las diferentes distribuciones que presenta. Como aquí se puede ver al artesano Enrique Toledo, que él tiene su taller ubicado en el patio trasero. Aquí es una familia de artesanos la cual utilizan en todo el patio de la vivienda. Este artesano igualmente utiliza el espacio del patio, pero él se caracterizaba porque además tiene una zona de venta la cual ubicaba en el antejardín. Igualmente estos artesanos, ellos se caracterizan ya que son uno de los pocos que tienen plantación de mimbre en el patio y los cuales también ellos utilizan para elaborar sus artesanías. Y este artesano, don Sergio, él es uno de los pocos artesanos de los cuales tienen ya sus talleres definidos y construidos con las dimensiones que necesita para el oficio. Y este artesano que se ubica en el sector sur se escogió ya que es uno de los nuevos artesanos que formaron sus talleres. Para la investigación también se pudo llegar a realizar esta tabla en donde se comparan los diferentes talleres entrevistados y se ven las diferentes distribuciones que pueden tener, de los cuales se destacaron 4 zonas que son importantes para los talleres, las cuales es el taller, un espacio de bodega, un espacio donde va la pileta y la zona de ventas. Y también se compararon las diferentes superficies de los talleres y la materialidad. Como conclusión, también se pudo identificar que la mayoría de los artesanos de Chimbarongo construyen sus talleres en sus viviendas y en sus patios, ya que es el único espacio que ellos tienen disponible para así construirlo. Generalmente estos talleres son de material ligero, ya que es del único material que ellos pueden obtener fácilmente y lo van construyendo de a poco. Y además que los talleres están sujetos a ser modificables en un futuro, debido a que donde son viviendas pequeñas, en su mayoría viviendas sociales, ellos pueden ampliar sus viviendas según la necesidad también de la familia. Entonces, como se pudo llegar a la conclusión de realizar como un tipo de taller ideal para el artesano, que se ubica en un terreno tipo de Chimbarongo, en los cual su taller ideal sería ya una construcción sólida, en donde tenga estos diferentes espacios detectados anteriormente, que sea el taller y más la bodega y la zona de ventas ubicada al frente de la vivienda. Y esa fue la presentación. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Salas.
Les voy a presentar mi seminario de la línea de tecnología, que trata del mejoramiento de bloques de tierra cruda frente a la abrasión mediante técnicas y estabilizadores para el proyecto Mirador Promaire. Un poco contextualizando, a mí por lo personal me interesaba mucho el trabajo de la tierra, uno de los materiales de construcción utilizados de manera histórica. Sin embargo, este también presenta algunas patologías, por ejemplo, la pérdida por capilaridad, la erosión, el desarrollo de vegetación dentro de esta misma también al ser un material natural. Em, para esto también, contextualizando un poco cuál es el proyecto de Mirador Pomaire. El proyecto Mirador Pomaire es un pabellón desarrollado por la oficina de Kengo Kuma, oficina japonesa, en colaboración con la Fundación Ruta País. Entonces, lo que buscan aquí es un poco realizar este pabellón que ustedes pueden ver por las imágenes, con la misma tierra también de Pomaire, en donde se van apilando estos distintos bloques hechos de tierra cruda, de 60 por 60 por 10. Entonces, yo lo que hago más o menos es tomar un poco este proyecto y buscar una problemática, de ahí donde radica un poco el problema de la investigación, ya que este pabellón, como se pueden fijar, va a estar expuesto a la intemperie. Entonces, la idea es que uno pueda entrar y posiblemente también las personas pudiesen subirse encima de esto, porque no tiene ningún resguardo. Entonces, un poco lo que yo quise investigar un poco fue cómo aumentar la resistencia a la abrasión por el desgaste de las pisadas mismas. Es una forma poco usual de usar también la tierra. Generalmente se utiliza en los muros, en la mayoría de la arquitectura que nosotros podemos ir observando. Entonces, un poco es el objetivo de la investigación también radica en eso, como en analizar el comportamiento de un bloque, el cual esté mejorado, por así decirlo, con distintos aditivos o polímeros para ir viendo cuál va a ser su comportamiento. Ante esto, también hay ciertos antecedentes que nos explican que hay distintos tipos de estabilización, tanto física, mecánica y química. En cada uno de estos también se van adicionando distintos materiales. Para eso también se hace una recopilación, más o menos, una investigación de cuáles son los materiales más usados, sobre todo, para poder mejorar este tipo de material que vendría siendo la tierra. Tenemos de origen mineral, sintético y los naturales, que principalmente eran los que más me interesaban. También analizando un poco en el trabajo con la tierra, existen distintas técnicas constructivas, como se puede ver en este círculo de distintas formas de construir con tierra. Pero lo que principalmente yo me empecé a enfocar, luego de investigar las distintas técnicas, fue en los pisos de tierra, que eran más o menos los que cumplían un poco con el mismo objetivo de lo que yo estaba buscando y que resisten también las pisadas mismas. Recopilando también antecedentes, me encontré con los distintos casos de diseños de pisos de tierra en distintas partes del mundo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de la Fundación María Amor en Ecuador, tenemos algunos en Estados Unidos, Martin Raux también en Austria, un reconocido arquitecto también en construcción en tierra. Y cada uno de estos casos también nos fueron dando ciertos valores de una dosificación adecuada de las cuales ellos mismos utilizaban. Aquí en el PPT no se ve muy bien, pero se van mostrando un poco las capas de los materiales, las cantidades de arcilla, las dosificaciones, el tipo de tierra, su clasificación, etcétera, para ir encontrando cuál sería como el piso adecuado. De lo que me interesaba también, de la forma de hacer estos pisos también es la técnica. Hay distintas técnicas, por ejemplo aquí hay dos. Una que es el piso que se compacta, con este pisón que va vibrando, y el otro son los pisos de adobe. Entonces, lo que yo buscaba también un poco con la investigación, más que fuera algo 100% teórico, también que sea algo un poco más práctico, poder realizar ciertos prototipos. Para esto fue necesario también que yo viajase a la comuna de Pomaire a traer tierra también, porque ya que el proyecto iba a ser ahí mismo, hice prueba con dos tierras distintas, una de Pomaire, que se nota un poco más arcillosa, más rojiza, y otra de Peñalolén. En la primera tanda de pruebas de prototipos se realizaron prototipos sin aditivos, solo con mezcla de tierra y distinta granulometría de arena. Luego se hizo una recopilación en base a una extensa bibliografía, pero en resumen más o menos estos fueron los aditivos que yo usé.
Por ejemplo, tenemos fibras, estabilizadores y distintos sellantes también. Entre ellos la fibra, la serrín, la cascarilla de arroz, la paja, etcétera, etcétera. Para esta preparación fue necesario también actuar en colaboración junto con el Laboratorio de Biomateriales de la universidad y el Laboratorio de Suelos, los cuales nos facilitaron también las máquinas también para poder triturar cada uno de los materiales, por ejemplo, las conchitas también. Entonces, esta es un poco la parte más entretenida del proyecto, de poder estar en contacto con los materiales mismos también, entender cuáles son sus comportamientos y sus granulometrías también, y cómo estos posteriormente también iban a tener una incidencia en la elaboración de las probetas. Em, para esto aquí desarrollé un esquema que iba a ser más o menos de cuál iban a ser las combinaciones que yo tenía que ir haciendo y cuál de estas iban a ser mejor versus la otra, de una forma de hacer un tipo de discriminación, de saber cuánto afectaba a una y cuánto afectaba a la otra. Entonces para esto se hace una preparación también, que todo esto va en base a la bibliografía y la investigación también, un poco con este esquema bien simple de los tarritos, como ir mostrando cuánto es el porcentaje estabilizador de parte de fibra, y ir combinando todos estos materiales para ir probando cuál iba a ser como la mejor de las mezclas. Otro apartado también interesante de la investigación era saber cómo podíamos normar de alguna manera todo esto, de una manera más técnica. Entonces, como no están normados los pisos, ni generalmente la construcción en tierra es bastante dificultosa normarla, hacerla como más homogénea, porque cada tierra tiene sus principios distintos. Entonces llegué a esta norma técnica colombiana que analizada de una forma muy similar a lo que yo estaba buscando. Entonces la tomé como base, era un ensayo bastante simple que se basa en esta fórmula, con un cepillo. Para esto también fue necesario realizar un prototipo, que lo modelé, lo imprimí en 3D, cumpliendo con los requisitos que pedía la misma norma, que era un poco desgastar un poco cada uno de los bloques y en base a las fórmulas ir viendo y haciendo un catastro de cada una de las distintas combinaciones para ir analizando cuáles iban a ser mejores que otras también. Como resultado, bueno, dieron que algunos materiales, por ejemplo, como la ceniza junto con el sisal, daban mejores resistencias. Eso en resumen, principalmente creo que una investigación bastante entretenida para mí. Me sirvió mucho también para comprender un poco el comportamiento de los materiales, que creo que en la práctica arquitectónica es súper importante también tenerlo en claro cómo se comportan cada uno de estos para nuestro desarrollo como futuros arquitectos. Eso. Gracias. Ok, muchas gracias por las presentaciones. La idea ahora es poder comentar un poco, más que respecto a los temas específicos que tocaron, que vamos eventualmente ir revisando en función de la conversación. Más que nada, en realidad tiene que ver con dos ámbitos, que son los que nombraba al inicio. Uno tiene que ver básicamente con el rol que ven ustedes del seminario dentro de la formación. Entendamos por seminario también la seguidilla completa, ¿no? El trayecto, metodología, formulación metodológica y seminario. Y en segunda instancia, y podemos ir hablando de las dos en paralelo, el rol que tiene dentro del ejercicio del diseño. Podríamos ver que ahí en general, seguramente en muchas de estas investigaciones lo que hay es estudio de antecedentes que ya existen, y en ese sentido revisan y rescatan información, y el ejercicio de diseño es esencialmente proyectivo, o sea, va hacia adelante sobre cosas que no existen aún. Entonces, como ven, el vínculo entre ambas partes. Lo dejo así abierto, si es que alguno quiere comentar, y si es que no, vamos ahí escarbando. ¿A quién le gustaría partir? Vamos a ver si llega, y si es que no. ¿Llega? Ah. Ya, bueno, ya tengo este igual. Nada, que yo creo que es importante igual como la parte de investigación como para el diseño, como que siento que como que el seminario al final igual abre un poco como nuevas problemáticas y nuevas preguntas, y siento que al final igual al diseñar y al proyectar uno siempre parte como de una problemática, y siento que
también se puede ver en todos los seminarios como que presentamos hoy día, que dan un poco el pie a que se pueda como, a partir de esa investigación, como desarrollar algo como al final diseñar, no sé, como que siento que son todos proyectos que, por ejemplo, no sé, uno podría llevar al título y como seguir desarrollándolo si es que uno quisiera, y ahí como proyectar algo más, no sé. Eso. En tu caso, Francisca, Sí. voy a pedir el micrófono. En tu caso, tú hablabas justo en el seminario de parámetros de diseño. La pregunta cae Claro. súper cerca porque en realidad tu estudio tiene que ver con poder llevar o vincular juntamente con otro ejercicio. Ujú. En la exposición veíamos la revisión de varios antecedentes. Yo creo que una de las cosas que a mí me llamó la atención no tiene que ver tanto con pensar que los parámetros tal vez son reglas directas que cumplir, como la redefinición del encargo, sino una metodología de trabajo, que fue con la que Claro. analizaste los casos y con la que uno podría tratar de medir una versión o analizar una primera versión de proyecto, o eventualmente sabiendo que esas van a ser las variables con que lograste estudiar y sacar definiciones, Ujú. que van a ser los primeros puntos con que uno podría diseñar. Claro. En ese sentido, creo que el broche se podría entender más o menos rápidamente. Ujú. Y en términos, aprovechando hacer el vínculo con la segunda parte del seminario dentro de la formación, claramente en tu caso, tiene claridad con el ejercicio de diseño. No en todos los casos necesita ser así, sino que a veces también lo que permite, me imagino, es levantar preguntas disciplinares o argumentos de proyecto. ¿Cómo, cómo ven ustedes? Y ahí no tienes que ser tú misma, no te preocupes. eh, ese ejercicio, si existe un mecanismo justamente de interrogar la disciplina, y creo que es una cosa que uno a veces no necesariamente hace explícito en el ejercicio proyectual, pero queda bastante más explícito a veces en los ejercicios de investigación. Sí, igual, en ese sentido, yo lo comparo mucho también con el desarrollo de taller que nosotros tenemos. El seminario igual nos sirve mucho más como a profundizar en ciertas temáticas, como que muchas veces en el taller tenemos poco tiempo de investigar algún tema o una zona, o levantamiento de información. Entonces acá nos da una vista un poco más holística de lo que queremos investigar también, lo cual nos da como más herramientas también para ir abordando la investigación, ya sea si la vamos a ocupar o no para un futuro diseño de algún proyecto, ¿no? Creo que es importante también tener en cuenta que el nivel de profundidad de investigación y de proyecto es distinto a lo que abordamos en taller muchas veces, como que aquí nos enfocamos en un tema súper específico. Por ejemplo, yo investigué un tema de la erosión que no es una de las grandes aristas de todos los problemas que tiene la Tierra también. Entonces, nos da también ciertas luces de cuán grande puede ser una investigación también, de cuántas aristas y cuánta profundidad puede tener esta también. Em, En tu caso, Nicolás, a mí me llamó la atención de algún modo, hay que ponerlo en fácil, a mí me gustó ver que partías de un referente muy específico. Tú en realidad, el objeto de estudio era no un edificio, porque no está construido, pero era un proyecto. Ujú. Y cómo cuestionar o mejorar ese proyecto, cómo dar factibilidad. Por un lado, uno podría pensar que este problema es un problema meramente físico, Ujú. y si uno me dijera físico puro, eventualmente lo podría hacer un ingeniero o alguien de otra profesión. Y creo que lo interesante es justamente ver qué es lo que aporta que ese estudio sea desde una arista disciplinar y no desde, disciplinar en el caso de la arquitectura, y no solamente desde una arista técnica. Una de las cosas que tal vez por tiempo uno no alcanza a revisar, pero a mí yo pensaba mientras tú exponías, tiene que ver con la revisión de vuelta después de haber hecho el estudio del mismo caso que tú tenías del proyecto de Kengo Kuma y el Mirador. Decir, no, en realidad después de lo que estudié, en realidad yo tengo una crítica al proyecto y tendría que sufrir una modificación de diseño, producto que entiendo mejor el antecedente material con el que está hecho. Sí, sobre todo que se hacían reuniones, como con la ruta país, se escogieron ciertos artesanos, entonces habían reuniones entre Kengo Kuma y un artesano de la misma localidad. Entonces hay una distancia, también hay un desapego territorial también y contextual, que también es súper importante que desde acá también podamos mandar esa información. Al momento de que hay un proyecto, también me hizo darme cuenta como las distintas partes de este mismo, como que es necesario que hayan, ¿no? Como tú mencionabas, los ingenieros,
pero también es necesario estar en el campo mismo, como poder ver la realidad misma del lugar, como, y cuál es el contexto también del poblado, también hay un aspecto de un ámbito social también súper importante también al formular cada uno de los proyectos. Genial. En ese caso, hay, de hecho, tú hablabas de un aspecto social, y yo creo que de algún modo en todos estos ejercicios pasa, hay siempre, por la naturaleza de lo que hacemos, hay una arista que es humana, que trata con distintos actores. Y nuestra responsabilidad muchas veces no tiene que ver eh, con definir todos los trabajos con la parte humana, sino saber qué antecedentes necesitamos y en qué podemos aportarle a ese grupo, que son cosas que naturalmente tal vez no pueden ver porque no están dentro de la disciplina. Y ahí es donde tenemos un rol. Si el ejercicio fuese meramente una entrevista o una conversación, hay gente mejor preparada, ¿no? Al final del día hay trabajadores sociales, hay sociólogos, antropólogos, que tienen otras herramientas para trabajar con ellos, y nuestro rol es hiper específico en tratar de entender que todo ese insumo no es necesariamente directo, sino poder hacer una bajada intermedia. Yo creo que a ti te tocó un poco ese caso con las personas que lograste entrevistar, el recorrido que hicieron, en que una cosa es lo que alguien pide, y cuando uno hace estas entrevistas siempre pedir es gratis, entonces uno quiere todo, y después viene a decir, mira, de todo esto que me dijeron, el antecedente de diseño que yo desprendo a veces no es directo. Bueno, muchas veces lo que pasó, por lo menos en mi caso, que se levantaron muchas expectativas. Lo que se tenía que hacer al final era como ir filtrando esto en conjunto, en colectivo, para llegar a una imagen objetivo colectiva al final, para llegar a un consenso y en base a eso diseñar, porque ya se cerró todo ese proceso al final de análisis de, bueno, procesamiento de datos al final, que en el caso mío, el enfoque al final era que todo ese proceso se diera en conjunto con la comunidad para al final llegar a un producto colectivo. Yo creo que muchas veces eso igual es un vacío académico de la formulación del proyecto, porque casi siempre nos hacen llegar a un lugar X y no nos dan muchos más insumos de cómo al final hacer un proyecto apropiable. Yo creo que es una parte súper importante que no siento que quizás no se trabaja tanto, el tema de la participación ciudadana, o cómo generar un proyecto vinculante al final, desde el principio, para que la respuesta de ese diseño al final sea una cosa real y seria al final, no sé. Como que siento que esa parte del diseño como tiene que responder al final a una necesidad o a lo que sea. Es necesario al final construir una base de información que emerja al final de todo este proceso de participación y lo que sea el caso. Sí, por lo que te tocó a ti, a mí lo que me gustaba también era ver eso, que uno tiene generalmente incidencia y uno sabe que el lugar, eh, probablemente, con más o menos suerte, depende de lo que uno haga, le va a tocar hacer proyectos, que es la parte proyectiva, pero para poder hacer un proyecto hay que tener un encargo. Y si ese encargo está solamente hecho por alguien fuera de la disciplina, muchas veces hay vacíos que llenar aún. Y yo creo que poder generar un buen encargo también implica que alguien de la disciplina pueda ayudar a saber más o menos qué es lo que se necesita, o a hacer ese primer filtro sabiendo que incluso no te va a tocar diseñarlo, pero sí poder decir el que va a diseñar, esta es la condición de campo que llenaría el requerimiento de un grupo humano o colectivo, que lo va a ocupar en el futuro. Que es siempre una pregunta difícil, porque también uno entrevista a un grupo de personas y los proyectos tienen unas vidas útiles mucho mayores a las comunidades a veces que están ahí. Me refiero humanamente. Tú entrevistas a una persona y si un proyecto está ahí 50 años, 100 años, según las personas que viven 100 años son muy distintas a los que tú pudiste entrevistar. No obstante, cabe aún poder ver ese doble rol. Sí. Pensar en esa comunidad y en la comunidad que todavía no se conforma, pero vas a tomar la posta de la que estaba. Hay proyectos que hoy día disfrutamos que seguramente implican actores muy distintos. El parque forestal, cuando se hizo seguramente tenía un requerimiento y un antecedente muy distinto al que tenemos hoy. Sí.
Yo creo que como arquitectos tenemos como el rol de mediador al final de toda la información que nos llega para después construirlo, que es como el objetivo que yo creo que tenemos como disciplina, que es diseñar algo habitable. Y toda la parte de antes de eso, yo creo que nuestro rol al final es llegar a construir un criterio en base al proyecto, no sé, dependiendo de la escala que sea. Pero nosotros al final tenemos un rol central, o sea, no sé si central, pero digamos neutro en ese sentido muchas veces, a menos de que el proyecto igual no nos incumba, si es que no sé, nuestro territorio, por ejemplo. Pero siento que tenemos que tomar un rol así bastante neutro en ese sentido como para al final resolver. Sí. Algo así. Yo justamente lo decía, bueno, tiene ese rol proyectivo muy claro y si uno lo tiene presente, va a atacar aristas que podrían no aparecer en todas las intervenciones, pero que hay que lograr de algún modo traducir. En ese mismo desarrollo, y ahí me gustaría hablar un poco contigo, Catherine, tú revisaste un caso y terminaste con algo que era más o menos, no sé si claro, pero específico respecto que hay infraestructuras o aparatos que funcionan en la ciudad que cambian respecto a la época. Cuando hablábamos de va cambiando en el tiempo, hace 100 años era imposible pensar que íbamos a tener este tipo de aparatos de distribución y que eso va a generar requisitos nuevos o nuevos criterios y nueva infraestructura, una infraestructura que era imposible de pensar antes y que por supuesto impacta en cómo se desarrolla la ciudad. ¿Qué alcanzaste a ver tú o cómo crees que es aprovechable o cómo dirías tú cuál sería el paso siguiente después de haber hecho el estudio que hiciste? Entendiendo como es difícil la pregunta. Sí. Porque mira futuro y en ese sentido por eso lo llevo a términos proyectuales. Tú ya hiciste una primera etapa que era de estudio, decir, mira, hay un tipo que no teníamos detectado, tiene antecedentes históricos, toma la posta a otros, a formas de comercio, la arquitectura se ha hecho cargo ya de las otras, que cabe mirar en esto, y a veces que cabe mirar no solamente un problema físico, es decir, de requerimientos hiperespecíficos, sino que hay externalidades. Claro. Sí, algo que me impresionó mucho era que este tipo arquitectónico tenía donde se iba a construir debía tener ciertos requerimientos para que se pudiera en sí existir en ese lugar. Y también constaban con estas cosas como los software o cosas que organizaban el espacio y no era como algo tangible o que después ese mismo software puede como tomar, o sea, muy entre comillas, puede tomar decisiones o puede guiar a que las personas tomen decisiones de dónde puede haber uno igual. Entonces yo me pregunté de qué pasaría si esto se puede hacer con otro tipo de arquitectura, así podríamos como diseñar los museos, si podríamos ver en qué lugar es más factible que haya un hospital, dónde es mejor, dónde puede haber no sé, hasta un aeropuerto. Entonces, todas esas cosas que se están gestando en este momento van a dar un vuelco en el futuro más adelante. O también, bueno, esa infraestructura que yo estaba analizando era súper simple. Entonces, yo por un momento igual me pregunté, ¿esto es arquitectura? ¿Qué estoy analizando? Esto lo podría hacer un constructor que tenga un poco de conocimiento en estructura. Pero el cómo se relacionaba esa tienda con la ciudad era diferente. No era un bodegaje normal como el de Mace, que hay bodegaje en la ciudad, pero el cómo se relacionaba o cómo se distribuía o cómo se organizaba era diferente. Entonces, sí mismo se puede dar en otra arquitectura. Ahí de nuevo siempre me gustaba cuando decir tú, como, ¿por qué no lo hace otro? Sí. Tal vez alguien lo puede hacer mejor que yo, esa pregunta siempre cabe. En el sentido, o sea, siempre cabe de modo de saber si lo que estoy investigando se resuelve con arquitectura. No todos los problemas se van a resolver con arquitectura, ¿no? Hay cosas que no, o se podrían resolver con arquitectura, pero uno puede decir, ¿sabes qué? La respuesta de arquitectura en realidad lo que hace es solucionar un inconveniente tangible de corto plazo, pero el problema que viene detrás es un problema económico y yo no voy a poder tocarlo. Y yo sé que mi proyecto lo que hace es mejorar una condición específica. No, mi problema va a resolver qué. En tu caso me gustaba cuando tú respondías, a propósito de eso, como
Porque la respuesta a la tuya no es directa y eso me parece que es muy bueno. Decir, mira, yo vi que en mi caso de estudio hay un antecedente de cómo entender las localizaciones en que tienen que estar y tal vez lo que yo rescato, o sea, lo que tú dices más bien, no es cómo atacar o abordar la dark store, sino cómo ocupar los mismos instrumentos que de algún modo han ayudado a dar respuesta a un sistema de posicionamiento como indicador para saber dónde pueden haber proyectos de otra índole. Otra forma derivada, yo pensaba mientras tú comentabas ahora, es decir, si el comercio puede pasar a este formato, qué otras actividades que conocemos pueden pasar a un formato como el de la dark store o descentralizado y cómo eso cambiaría la utilización o el desarrollo de ciertos equipamientos? Creo que la pregunta particularmente que había además en momentos que post pandemia, en que estando encerrados nos tocó no tener acceso a mucho equipamiento. Y si uno piensa en un desplazamiento de formato, tal vez podría pillar pistas en el caso que entendiste tú para replantear otros elementos. Y ahí podría haber también un desarrollo proyectual, un desarrollo disciplinar potencial que no tenga que ver con simplemente el problema específico de la Dark Store, sino lo que viene vinculado a entender los cambios, digamos, temporales y globales del desarrollo de los equipamientos que ya conocemos. El tuyo fue un caso y podría seguir la posta como dominó a otro. El único caso por ahora que nos hemos saltado y, es el tuyo, Luna. No sé cómo ves tú, si no te pasó este, porque puede... Y continúo con esto. Dentro de esto que estamos hablando, y ahí me gustaría, como cerrando esta ronda, ¿cómo ves tú el rol nuevamente del seminario en la formación? ¿No? ¿Tú encuentras que el aporte que hace es traducible al ejercicio proyectual? ¿Es más bien disciplinar en términos solamente como investigación pura? ¿Es de qué tipo? La pregunta en fácil es, ¿dónde crees que a ti te ayudó a formarte? Eh, Bueno, yo creo que sí se puede como proyectar la investigación que uno realiza en seminario, porque por ejemplo en mi caso, igual al haber estudiado como ya los tipos de arquitectura como de Chimbarongo, es igual como a futuro se podría como proyectar a proyecto de título y hacer como ya un proyecto de taller para el artesano de Chimbarongo. Entonces igual eso se podría como replicar en muchos de los seminarios que se realizan acá en la universidad. Esa, por ejemplo, es la salida directa, que me parece Sí. que es esperable que sea la primera respuesta. Yo podría tomar el tema que hice y formular un proyecto. Hay una también que es lateral, que tiene que ver justamente con el lugar formativo del seminario, que no es tan distinta a la del taller. En el taller uno dice, me va a tocar hacer, digamos, un supuesto, un aeropuerto, un hospital, una casa, no lo sé. Pero lo que uno está aprendiendo a hacer no es un aeropuerto, un hospital, una casa. Lo que está aprendiendo a hacer es poder manejar una serie de variables, de complejidades, para poder desarrollar un encargo. Y depende del nivel, por supuesto, qué es lo que se está poniendo acento. Y en ese sentido yo creo que el seminario tiene algo parecido. Lo que uno podría decir, la primera respuesta es decir, yo investigué este tema y puedo desarrollar el siguiente. Y la segunda es decir, ¿qué estoy aprendiendo al haber hecho este ejercicio? Que no tiene que ver con el tema que toqué, sino con algo que yo aprendo y puedo seguir aplicando lateralmente en los otros ejercicios que aún no conozco que van a venir. Para ustedes vienen muchos proyectos por delante y seguramente el estudio del seminario, la apuesta es que les va a servir en ese trayecto largo y no se agota en el caso particular que les tocó desarrollar. Para cualquiera, para no tener que dejárselo solo a Luna. Y creo que con eso podemos mantener la segunda parte de la conversación, aunque sea corta, y luego, dale, muchas gracias. Bueno, por lo menos en mi caso, que bueno, políticas públicas y gestión, me enfoqué mucho en, o sea, el resultado de la investigación al final fue como una caja de herramientas de cierta forma para la planificación colectiva. Y esto, bueno, en el marco también de la regeneración urbana,
en una ciudad muy deteriorada, en un país también muy deteriorado, que se podría revertir mediante este tipo de estrategia. Por ejemplo, este parque de agua andina que está en mi comuna, hay muchos repartidos por todo Santiago y se podría aplicar una estrategia parecida para rehabilitarlo, regenerarlo, generar comunidad en estos espacios, apropiación también de esto. Y esto no solamente se puede aplicar a estos parques de agua andina, puede ser a cualquier espacio para que en base a esa problemática se emerja una respuesta apropiable y representativa al final del lugar. Y no sé, como que se puede replicar esa estructura, no sé si igual, El pero estudio es un paso intermedio, ¿no? No voy a hacer el mismo caso, pero voy a aplicar el mismo tren de ejercicio ya aplicado al caso. Y el que vendría detrás tal vez es saber el rol que cumple el estudio, yo lo llamo más bien estudio de investigación a veces, dentro de un ejercicio, voy a decir, disciplinar y proyectual, tratando de entender que a veces también el desarrollo disciplinar, con esto ustedes cerraron la licenciatura, uno después de licenciarse en realidad podría pasar directo a ser un magíster. Y en ese sentido no llevarlo a un ejercicio de diseño que tiene que ver con el desarrollo profesional, sino volver a hacer más preguntas disciplinares. Y creo que en ese sentido es un buen punto de inflexión en la formación y por eso me parece un buen lugar, porque también no solamente es el último trayecto de su formación, digamos, básica, sino que abre puertas a saber que en realidad hay más aristas de las que uno puede seguir desarrollándose. Una, por supuesto, me imagino que es la que naturalmente casi todos y todas vienen a buscar, que es el título profesional. En Chile es difícil pensar en estudiar sin sacar un título profesional muchas veces, pero que hay otros lugares donde seguir desarrollando preguntas que no quiere decir que después no impacten en el diseño, pero sí que va a ayudar a hacer tal vez revisiones más específicas y depende del lugar que uno le toque, será para plantear una mejor pregunta para que otro responda, un mejor encargo, o poder desarrollar y definir, refigurar un encargo que ya tengo, producto de que conozco mejor una de las variables que puede ser la más incidente dentro del ejercicio proyectual que tengo alcance. Creo que con eso estaríamos cerrando. Les agradezco mucho haber venido y espero seguir tomando el tema en el futuro como feedback también de parte de quienes desarrollan esto. Yo lo decía al inicio, para nosotros de algún modo llevamos el desarrollo de la carrera y la malla de su formación y creo que es fundamental de a poco ver por distancia el lugar que ustedes le asignan también, que por trayectoria debe ser muy distinta a la nuestra, producto de que en realidad tenemos tiempos y experiencias tan distintas. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión.